Es un tema que me enseñó Hugo Duarte. Dice, hay dos tipos de poderes. Dice, el poder de la ley o la ley del poder, que es la que estamos Sí, nosotros acá sufriendo. Y creo que fue Amílcar una vez me enseñó que hay tres poderes, el económico, el mediático y el político. Y ahora vengo yo a decirte, estamos en las puertas de las elecciones de abril del 2023. ¿Quién gana una elección? Y el que gana una elección es aquel que tiene el rostro de una tendencia. Esa tendencia, oye, así como en las redes sociales, es lo que está en el imaginario colectivo, tiene mucho que ver con instintos básicos. Por eso a veces gana el poder el que tiene plata, porque es un instinto básico. Ya de rico pata. Todos queremos ser ricos. eso dijo Lino Oviedo. Lino, ya de rico pata. Lino bien lo representaba él, ya que llegó Tabocate, la seguridad. Después vino Marito. Mira, yo soy churro. El sexo es muy importante en las elecciones. La gente linda gana las elecciones, estoy contando. Macron, este señor de Canadá, Trudeau. Trudeau, la señora González, muy bonita, muy elegante. La gente, nosotros no nos podemos por eso presentar todavía, pues por ahora, aquí, regando la elección, tiene que ser sexy, sensual. Esos son los instintos básicos, la escala más low está allá abajo. Ese es el primer tema. Por otro lado, yo te quiero preguntar sobre lo siguiente. Hay un voto que es el voto contra, el voto esperanza, voto contra. Yo no le voté, lo a Marito le voté en contra a HC nomás. Yo no le voté luego a HC, le voté en contra a Marito nomás. Así fue. Yo no le voté luego a Cristina, le voté en contra a Macri. Yo le voté a la esperanza de Lugo, le voté a la esperanza de Lula. La esperanza venció el miedo. La esperanza venció el miedo. Y después está también un voto que es el voto miedo, perdón, el voto contra y el voto miedo que es Bolsonaro, que es Shaq, vienen los comunistas, te van a comer todo. Entonces vamos a votarle al voto miedo. Y hay un tercer elemento que quiero contarte. De paso, estamos dando la clase acá de marketing político. Está el ethos, cómo la gente vota. El ethos te conozco, el patos, ¿verdad? Yo me emociono contigo y te admiro. Y el logo, yo razono y tomo la decisión. Emotiva, emotiva. Yo te pregunto si esta elección con las redes sociales, cualquiera puede ganar o ya está definido. Porque la gente me dice, ya ganó Sandy, dice. El voto va a ser volátil y desafecto. Adiós más de ese partido. O va a continuar ese voto leal, ese voto de lealtad. A mí me parece que la elección del 2023 va a ser el voto etario joven entre 18 y 30 años, Que no tiene ni una partida. que no tiene adscripción partidaria, que no tiene vínculo con el pasado, que desconoce incluso quién es Stroessner, que no sabe nada de lo que nosotros hemos vivido, padecido, cosas parecidas, pero que sin embargo no encuentra a nadie que le enganche. Y esa es la tendencia. Esos están desenganchados de la realidad y ese es el sector que creo que será determinante a la Y se hora van de a votar. equivocar. El Partido Colorado llegó a su techo ¿Cuánto es? y ellos saben perfectamente que con 1.200.000 No se gana. no se gana. Necesitan como mínimo 200 o 300.000 más y saben perfectamente que no lo van a conseguir. Entonces lo que van a procurar como estrategia es que el tercero o el cuarto de los que estén en la lista electoral no les coman voto a los colorados, sino que les coman voto a Alegre para evitar que él llegue. Alegre estuvo a 3% de alcanzar la presidencia en las últimas elecciones. Fue un partido colorado completamente unido. En este momento habría que mirar cómo llega realmente el Partido Colorado y si los 1.200.000 serán suficientes para ganar. Yo creo que no. Y yo creo que hay muchas variables que van a determinar el juego en los próximos meses. Creo que va a haber también factores exógenos que van a ser determinantes en la voluntad. Yo creo que habrá mucho con respecto a lo de significativamente corrupto. Eso no va a quedar en un país. Estados Unidos está muy enojado porque le ha tocado la oreja Carter de nuevo. Le envió un mensaje a él diciendo, déjate de esto, eres un crook, no puedes continuar en la misma actividad política. Y el hombre le dijo, no, yo voy a redoblar la apuesta. No solamente voy a poner a Peña, sino que yo voy a ser el presidente de los colorados. Me importa nada lo que me hayas dicho. Velázquez se asustó y en menos de 10 minutos ya renunció. El cambio se mantuvo. Y eso yo creo que es una provocación absolutamente innecesaria
Eso es no entender el lenguaje internacional en el juego de poderes, que es otro factor. Nuestras costumbres no se parecen nada a otra nación, pero vivimos en el mundo. Y las posibilidades de que venga uno, Peter Romero, y te diga en la cara no tenés credencial democrática y no entienda lo que te digo, Es alta. es altísimamente en contra tuya. Cuando te envío al subsecretario para decirte no podés continuar con la enmienda, Así. y vos ya entendés, cuando llega a las 9 de la mañana o a las 12 ya presentaste tu carta de renuncia al nuncio apostólico. O al arzobispo, no, al arzobispo Valenciano. Entonces yo considero que estas cosas ya él sabe de que el margen de maniobra no es tan grande, pero está dispuesto a jugarse a todo. Estoy leyendo ahora las memorias del amante de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, y en muchas de las cosas veo la cuestión que tiene también Cartes cuando sigue empeñado en seguir siendo un actor político, a pesar de que todo le está yendo en contra en términos internacionales. Que él no tiene un campo de maniobra para eso, que es simplemente un capricho de tipo personal. Es como para decirle a la gente, no le temo a nadie, yo voy a ir en contra de Estados Unidos si Estados Unidos se me opone. Él cree todavía que es Perón versus Braden. Y cuando Braden, que era el embajador americano en Argentina, se opone a él, él no entiende de que no es Braden el que se le opone. Es Washington el que se opone. Braden es el mensajero, el que trae el correo, la carta. Él es el cartero. Igual que nuestro embajador americano aquí. La gente se enoja con él, pero nada, él es el vocero. Sí. Él lee lo que les envían desde Washington, por supuesto. Entonces yo considero que las elecciones próximas todavía están abiertas para cualquiera. Para Alegre o para Peña. Y creo que también en los imaginarios que citaste hay mucho de la idea de ¿me gusta continuar con esto que estoy viviendo? ¿O me voy a animar a probar con algo que no sé? A pesar de que realmente tenga riesgo en todo eso. A Alegre tiene que enviar un mensaje también de profunda renovación de gestión. O sea, no puede seguir haciendo campaña sin presentarnos ideas o gente que sostenga ideas en materia de salud, de educación, de seguridad, de justicia. No tiene que presentar un equipo diciendo, esta es la gente que realmente va a llevar a cabo. Esos son proyectos de poder y hay pocos proyectos de desarrollo humano o proyectos de cambios rupturistas en el Paraguay. Hay un tema que me llama la atención. Nosotros los paraguayos, dentro de la cultura que ya has comentado, también solamente hacemos políticas públicas después de crisis. Le mataron a una chica ahí en San Bernardino, se redobla sale la política pública de seguridad. Hay un raudal que rompe toda la calle y se hace esto o aquello. Sube algo, el precio de algo y dice tendríamos que hacer fondos de estabilización de combustible. No hay ninguna inteligencia pensante en el Paraguay que genera políticas públicas simulando crisis, y sino que espera que le llegue la crisis y le golpee. Y lo mismo pasa para elegir a quién será tu próximo presidente o a quién será tu próximo senador, tu próximo diputado. ¿Vos no crees que estamos en una crisis grave? Mira que internacionalmente viene una gran crisis, el mundo va a crecer menos que en el año 2022, te estoy contando de paso. El Paraguay no creció, no crece hace 4 años, quiero que sepas. Cayó en el 2022 66% en granos, nosotros tenemos una inflación del 8%, tenemos un déficit fiscal que estuvo en el 3%, tenemos un endeudamiento que ya está en el 37%, con una presión tributaria del 9,9%, cerró a 1.600, 1.700, algunos dicen 2.000 millones de dólares, dice el Banco Mundial y el BID. ¿A vos te parece que estamos en una crisis tal donde ya llegó la hora en que la gente se va a animar, así como las políticas públicas, los policy makers hacen cuando hay crisis? Los ciudadanos, que son que donde está la soberanía, ¿no será que tanta es la crisis que tienen y ya van a patear el tablero? Va en él. Y esa historia del sapo que está puesto en la olla. Pero ya escuchamos mucho ¿no? Eso de que no te das cuenta de que cada vez te está calentándose más y terminará hirviendo el agua y cocinándote. No hemos llegado todavía. Yo considero que el paraguayo cree que vivir mal es una condición natural a su condición de paraguayo. Entonces no tiene una demanda de exigencia grande porque no hay un nivel de demanda ni de exigencia de ese nivel. Imagínate, este es el único país del mundo que sacó un fondo de emergencia para las personas afectadas por el COVID de menos de $10 mensuales. Sí. Un fakir no vive con esa cantidad. Yo estuve en la India y conozco los fakires. 50.000 guaraníes ni le dieron. 500.000 en un año y 500.000 en 8 años. 1 millón de guaraníes fue todo el aporte que hizo el Estado para
vete vos y arreglátela. Acá hay gente que se está completamente feliz con 200.000 guaraníes al mes, con 300.000, con adulto mayor de 500. Este no es un país que realmente le demande demasiado al Estado ni crea que tiene el derecho a pedirle más. Entonces, lógico, el gobernante no tiene muchas dificultades como para saciar la demanda de cambios que realmente tienen que ocurrir. Y el Estado está vaciado de gente con capacidad. Ahora está pidiendo a 350.000 empleados públicos, donde el que realmente, como dice muy bien Huntington en sus libros sobre la cultura, se fue a este país, a Camerún, y dice lo peor que le puede pasar a un funcionario público en Camerún es elogiarlo en público. El elogiado termina siendo descabezado por sus propios colegas o por su propio jefe después de eso. Entonces hay un nivel de mediocridad del sector público que nadie emerge con ninguna idea determinada de nada. No tienen una sola idea como tal. Nosotros estamos queriendo hacer una transformación educativa con un ingeniero agrónomo. Con el respeto que le tengo al ingeniero agrónomo, ¿qué capacidad tiene como para llevar adelante un proyecto? Entonces le aparece uno que dice, no, la transformación educativa en realidad lo que quiere es volver homosexuales a todos nuestros hijos. Se convierte en un argumento de tipo político electoralista y terminan acabando con la transformación educativa. Yo le dije ahora, déjenlo al siguiente gobierno, no sigan más perdiendo el tiempo con esto. Entonces yo no creo que el paraguayo se rebele ante la realidad, ante la crisis que vive. ¿Y las élites? ¿No? Y las élites están muy conformes y muy contentas. En este momento la élite argentina, que lleva más de 40 años con inflación del 70%, está veraneando en Punta del Este. Y ha comprado por completo la ciudad balnearia uruguaya. Porque han comprado tierras y propiedades en Uruguay, ahora estamos llenos de uruguayos estancieros en el Chaco. Por una estancia uruguaya comprada por un argentino en Uruguay, compran 3 en Paraguay. Le venden allá y compran acá. 3. Mucho más. ¿Sí? Y saben trabajar. Y nosotros entonces la élite nunca pierde. La élite está siempre muy feliz, muy contenta. Ahora, a mí me preocupa que el Paraguay, con este tipo de élite, es como un barco a vapor que con estos déficits y desequilibrios que te comenté, cambiario, fiscal y monetario, hay inflación también, ya no hay más esa, ¿cómo se dice?, fortaleza de los agregados macroeconómicos de los cuales muchos no nos vanagloriábamos. Perdimos por eso. Entonces ahora viene un momento de crisis económica mundial y tenemos a quien nos va a salvar, el liberalismo, el neoliberalismo. Yo veo muchos amigos del sector privado que dicen estado mínimo, dicen un estado que ya es raquítico. Y ahí yo anoté que el neoliberalismo se ha convertido en una teología. ¿Qué es la teología? Es explicar lo desconocido por metáforas conocidas. Esa es la teología. Por eso vos vas a ver que la Biblia está llena de metáforas, ¿no? Dice, la mujer que perdió la moneda, el hijo pródigo, ¿verdad? El sembrador. Esas son metáforas de cosas conocidas que explican el mundo desconocido espiritual. Y yo creo que el neoliberalismo es la nueva teología política. Hay un tipo que anoté acá su nombre, lo busqué en Google, Carl Smith, que en 1920 habló sobre la legitimidad del poder a través de la teología política, que define quién puede y debe conducirnos y explica lo desconocido por lo desconocido, lo desconocido por lo conocido. Yo creo que el liberalismo tiene una lógica económica. El ideal, el libre mercado. La lógica ideológica es un sistema social completo como apoyo y legitimación del estado mínimo de la libertad individual, y la lógica teológica política, que es un orden moral. Y yo lo que veo es que ese es como un barco a vapor en este país, el neoliberalismo, que vamos a seguir andando, pero estamos consumiendo como combustible de nuestro barco a vapor las tablas de nuestra nave, porque estamos consumiendo, ya entramos en déficit. Y si nosotros no comenzamos el camino, aunque se malgaste 2.000 millones, claro que hay que entrar también a mejorar la calidad del gasto, nosotros no vamos a poder aguantar a la gente que va a explotar este país. Vos ya hablaste muchas veces, cuando va a colapsar. Un amigo mío que se llama Hugo Duarte me dice, vos sabés que no veo ni un pordiosero en Curuguatí y lleno de gente pidiéndome plata en Colón del Oviedo. ¿Y por qué no en Curuguatí? Ya amigos, están todos empleados en la economía informal. Claro. La marihuana,
me dice. Y Amílcar suele decir que si no existía, Amílcar Ferreira, nuestro amigo acá del Club de Ideas, si no existe España o Buenos Aires estaríamos en guerra civil. La marihuana que llegó también ahí hacia el valle de Amílcar, también YouTube y eso todo ya es ahí. La gente tiene una mansión, dice Mario Coa, dice, Oyo, Sí. plata de Luis. Entonces vamos a pedir a la gente que por favor recuerde lo siguiente y volvemos enseguida con esta pregunta que le hice a Benjamín. Que haga like y que se suscriba al canal que estamos viendo. La posibilidad de que en el Paraguay las cosas exploten como estás describiendo son siempre coyunturales. Tiene que haber un elemento disparador. Por ejemplo, en el caso de la muerte de Argaña, fue un disparador enorme con una manifestación grandiosa de jóvenes y gente en general. Ese fue un primer disparador extraordinario. También lo fue el tema de la enmienda constitucional, la enmienda de sangre. O sea, si tenemos un tema determinado que llegue a significar para la gente una amenaza, un peligro, entonces yo creo que podríamos tener una explosión, pero no por una cuestión de carácter económico. La capacidad de resiliencia del paraguayo a la injusticia, a la inequidad, a las cuestiones económicas, al sufrimiento son notables e históricos. Están dentro de nuestra matriz. No está la cuestión de exigir, de demandar, de hacer de que la economía realmente funcione para nosotros. O si no, ¿cómo es posible explicar todos los días en cada lugar del Paraguay ocurre alguna cuestión lamentable que tiene que ver con la atención sanitaria? Sí. Esa gente tendría que haberle pasado la factura al gobierno hace bastante tiempo y no lo ha hecho. Sigue aguantando de manera notable y sigue sosteniendo la vida en función del pollo. Por eso yo sugerí en estos días que se cambiara el león africano con el gorro frigio, león no es tampoco nuestro, y colocarlo al pollo con el gorro frigio. Sí. Porque el pollo es el elemento de la unidad de medida de la corrupción de Camilo Suárez, porque él dice, necesito 20 pollos, 10 para la fiscala y 10 para tal cosa. Y también la pollada es el elemento central a la hora de recaudar fondos para alguna persona caída en desgracia en materia sanitaria. Entonces yo considero que las posibilidades de que haya una explosión son realmente notables. Y de paso quizás Pechugó podría ser el siguiente Banco Central. No solamente ministro de Salud, ahora ya Bitcoin. Sí. Entonces, con ese análisis de crisis autoinfligida, Sí. pregunto lo siguiente. Carlos Mateo dice, nosotros vivimos en un egoísmo laberíntico. Y vos solés decir, y acá anoté para recordarte, lo que el paraguayo odia y desprecia a sus buenos referentes. Sí. Vos sos uno de ellos. Sí. No, yo en realidad la gente dice, ¿cómo puede aguantar el Paraguay con este tipo y me aman a sus malos. pero no importa eso. Yo considero que esta es una cuestión incluso de, este es un maratón de la dignidad. Esto no se gana en los 100 metros, ni en los 200 ni en los 1500. Estos son 42 kilómetros. Y nosotros probablemente no hemos desandado ni 10. Sí. O sea que el maratón de la dignidad paraguaya necesita mucho fuelle. Sí. Mucha capacidad. Sí. No puedes distraerte por alguien que te va ofendiendo en el camino de la carrera. Y quiere que te tropieces, y quiere que te caigas, sí. Y quiere disfrutar de tu fracaso. No, la mejor manera de contestar a los malos es justamente mantenerte en pie y en carrera. La mejor manera de contestar a los malos es mantenerte en carrera. A pesar de los pesares. Sí, señor. Y esto es finalmente la tarea de cualquier persona a lo largo del mundo. Te ganó siempre el que mantuvo una rutina. Woody Allen, un cineasta americano judío, nada desconfiable de ser un referente del neoliberalismo ni cosa parecida a la escuela de Chicago, dice, en realidad yo me di cuenta que el éxito es una cuestión de mantener una rutina. Los dos países más exitosos del mundo son los países más aburridamente rutinarios del mundo, Japón y Alemania. Esos tipos son de una rutina realmente extraordinaria. Ellos, por ejemplo, están destinados a una sola cuestión importante de su vida, obedecer. ¿No? El francés al malestar. Siempre está enojado con cualquier cosa. ¿No? Y la pasión del paraguayo es ver el fracaso del otro. Cuando te cae el que va a buscar la pelota. Cuando le cuenta de que alguien cayó y quebró, está felicísimo. Cuando llegó a su disolución conyugal número 4, bien. Cuando le pusieron los cuernos, también. O sea, este es un país que realmente disfruta morbosamente del fracaso del otro. Porque considera siempre la actitud del triunfador o de la triunfadora sospechosa. No puede triunfar. No puede.
¿Cómo va a triunfar? No puede. Diga tuyo. No Sí, sé. es un compañero de trabajo. Claro, claro. A mí me da mucha risa porque me dijeron, un amigo de Harvard me dijo, Benjamín, ¿cómo es posible que en tu país no puedan entender qué significa un fellow Harvard? Que no entiendan de que realmente sí te trajimos dos veces la nómina de... No, ¿cómo pueden? No, ellos no saben ni no entienden qué es esto. Pero eso es irrelevante. La cuestión central detrás de todo esto es por qué él se fue. Claro que después me dijo este gran amigo americano, que es un gran profesor, me dijo, no te vayas a preocuparte tanto de cambiar. Aquí en Estados Unidos también nos odian mucho los que vinimos acá. Anda a preguntar a alguien sobre nosotros en cualquier parte de Estados Unidos, en Montana, en Idaho, en California, en Illinois, en Kansas, en Wyoming, y nos detestan. Claro. Ahí aparece un poco la crítica que hizo muy bien, oportunistamente, nuestro amigo, el profesor Sandel, en Meritocracia. Sí. Cuando él afirma, cuando él dice, no, mira, en realidad no vaya a decir que vos llegaste acá porque te debemos todo a vos. No, en realidad hay un montón de cosas que surgieron para que vos llegaras acá. No es una cuestión solamente tuya. O sea, que es un tema interesante. Cuando yo hablo con los empresarios, me dicen, nosotros los empresarios nomás generamos riqueza. Sí. Y yo estudié mucho la escuela neoclásica de la economía y enseño un poco también en el Brasil. Y cuando uno lee los libros, uno se da cuenta que en realidad hay un capital y un acervo, un stock de conocimientos preexistentes que está estocado. Una madre que le mandó a hacer su deber al chico. Sí. Un padre que le enseñó a hablar correctamente el idioma español o inglés a su hijo. La escuela pública o privada, inclusive, que pagó un papá, que le enseñó el álgebra. Sí. Eso reside en el empresario de UPA. Eso se llama capital tácito, hablan los neoclásicos. Y acá nadie quiere entender eso. Nosotros también te ayudamos a que llegues. Sí, señor. O sea que hay una colectividad que te empujó. Señor, pero ese es el concepto que tienen los judíos. Y también los africanos más primitivos. La comunidad la que te enseña, te y te educa, y realmente te hace surgir. Sí. Vos surgiste entre nosotros. Sí. No es la cuestión de que ese lugar te dio todo a vos. No, vos llegaste a ellos para dar. Sí. Que es lo que ocurre también con los fellowships, cuando te dicen, tú eres un Harvard Fellow, porque no solo que vienes a aprender, sino vienes a enseñarnos. Tienes que traer también tu acervo. Trae tu acervo, tu mirada con respecto a los temas. No puedes llegar sin eso. No te miden en función de eso para que te acepten. También lo que podés aportar. Claro, vos no te vas simplemente por lo que vas a sacar.